Hola, soy Roberto. Hoy os voy a hablar sobre Verónica, una chica rubia que cursa un grado de química en la universidad. El primer día se sentó al lado de un chico alto y le preguntó: ¿de qué trabajas? Y dice: soy sanitario. ¡Ay, yo Pisti! Somos súper compatibles. Durante el curso, Verónica decidió comprarse un gato con un collar de oro y lo llamó Miau. Desgraciadamente, Miau murió mientras Verónica estaba estudiando para un examen y decidió llevarlo al veterinario, donde le atendió una enfermera que hablaba un poco raro y le dijo: lo sentimos mucho, señorita Verónica. Su gato ha muerto. ¡No me joda! Ni me joda ni me jodará. Ha muerto. A causa de esto, no pudo acabar de estudiar y no asistió al examen. Entonces, se reunió con el profesor con el propósito de poder repetirlo. Profesor, mi gato tuvo un accidente y murió y no tuve tiempo para estudiar. Además, estaba estudiando la combustión de los hidrocarburos y tuve que llamar a los bomberos y vaya lío. A ver, tranquila. Primero de todo, diplomas. ¿Plomas? ¿Y ahora qué? Déjeme. Te voy a repetir el examen si me respondes bien a esta pregunta. ¿A qué corresponde esta reacción química? Pues muy fácil, profesor. A agua de coco. Madre mía. Seamos positivos. Perdamos electrones. De acuerdo. Te haré una pregunta más fácil. ¿Qué está más lejos? ¿La Luna o Brasil? ¿Usted crees que son tonta? ¿Acaso ves a Brasil por la ventana? Madre mía, eres más simple que un átomo de hidrógeno. Pero profesor, ¿usted cree que voy a suspender? Afirmativo. Pero dime si o si no. Bueno, da igual. ¿Y si le hago un trabajo? ¿Sobre qué? Pues a ver, el otro día leí que unos científicos animales habían descubierto una cura con células de culo de rana, que si no cura hoy, curará mañana. Y si no, puede ir al sol y hacer el análisis de su composición química. Usted es tonta. ¿Cómo va a ir al sol? Tranquilo. Que es de noche. Harto de Verónica, el profesor decidió suspenderla. Al salir de la reunión se encontró con su amigo el sanitario y le dijo: ¿conseguiste que te repitiera el examen? Nah, ni de broma. ¿Estaba difícil? Claro que sí. La verdad, ni trato de volver a intentarlo. Bueno, hasta aquí la vida de Verónica en la universidad. Espero que os haya gustado. Ha sido un placer.